Muy buenas tardes, una vez más bienvenidos a un consejo práctico del día de hoy. Hoy vamos a tomar un tema que le titulamos verdad innegable, que podemos agregar también verdad indiscutible, verdad inobjetable. Cuando nosotros como seres humanos tengamos un criterio con la capacidad de aplicar la imparcialidad ante todos y en todos los contextos, entonces estaremos en condiciones de poder llegar precisamente a inferencias asertivas. En ocasiones es necesario romper paradigmas que de repente se pasan de generación a generación, y si se siguen transmitiendo sin profundizar y encontrar verdades innegables, entonces vamos a seguir teniendo barreras y jamás se podrá avanzar en aspectos importantes que hay que considerar para tener una perspectiva correcta y clara. Y esto, como menciono, en muchos aspectos de la vida. En la historia, en nuestra historia de la humanidad, hemos tenido hombres tan brillantes que nos dejaron un legado de herencias en las diferentes áreas de la vida, como le digo, en ciencias, química, física, matemáticas, astronomía, medicina y en toda tecnología, en todas las áreas. Y sus aportaciones nos llevan a la conclusión que sus procesos cognitivos están basados en una construcción de razonamientos como fundamento en el análisis y la observación de su entorno, en donde se buscan indiscutiblemente respuestas inobjetables, verdaderas, respuestas que están 100% comprobadas como verdad, como que son reales y que nos llevan hacia la verdad, al conocimiento de la verdad. Hay una pregunta precisamente que en varias ocasiones he escuchado y me han hecho hasta en forma de reclamo, ¿sí? Esa pregunta es la siguiente. La pregunta: ¿en dónde está Dios ante toda esta maldad que estamos pasando? Otra pregunta: ¿por qué, si Dios es bueno, por qué entonces permite tanta maldad en la tierra? Permítame, le comparto las siguientes lecturas que son solo un ejemplo, una muestra de lo que podemos encontrar en esa Biblia que posiblemente tenga usted en casa, pero pocas veces es leída. Por ejemplo, solamente por citarle Génesis 9:9. Escuche bien. He aquí, yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Parafraseando, explicando, Dios diciendo: he aquí, yo hago un compromiso con ustedes, y no solamente con ustedes, sino también con las generaciones que vienen después de ustedes. Yo no voy a fallar, dice el Señor. Jeremías 2:13, ¿qué pasó? Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fíjese, ¿quién sucumbió ante ese compromiso? ¿Dios? No, el ser humano. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí pilas, cisternas, por cierto, cisternas rotas que no retienen agua, o sea, totalmente falibles. Esdras 9:10. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos. Es el hombre reconociendo que ha faltado al compromiso que se hizo con Dios. Aquí entra pues una pregunta que nos ayudará a contestar precisamente esos cuestionamientos tan insistentes por las personas. Fíjese, esa es la pregunta que de repente tenemos que contestarnos, pues a la luz de lo que acabamos de leer. ¿Dios se ha alejado del hombre o el hombre es el que se ha alejado de Dios? ¿Quién ha faltado? ¿Quién ha sucumbido? Veamos lo que quedó registrado en la historia. Y también pues vamos a contestar eso. O sea, ¿por qué hay tanta maldad en la tierra? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Eso es lo que cuestiona mucha gente también y en reclamo. Bueno, escuchemos
lo siguiente que quedó registrado en la historia. Usted lo puede encontrar, lo puede buscar y lo puede encontrar. Un profesor universitario retó a sus alumnos con esta pregunta. Les dijo esta pregunta: ¿Dios creó todo lo que existe? Un estudiante contestó valiente y dijo: sí, sí lo hizo, haciendo referencia a que Dios fue el creador de todo lo que existe. Entonces el profesor insiste: ¿Dios lo creó todo? Insiste en su pregunta el profesor. Sí, señor, respondió el joven. El profesor replicó: si Dios creó todo, entonces Dios también hizo el mal. Pues el mal existe, y bajo el precepto de que nuestras obras son un reflejo de nosotros mismos, entonces pues Dios es malo. El estudiante se quedó callado ante tal respuesta y no supo contestar ya nada más. Entonces el profesor, feliz, se jactaba de haber probado una vez más que la fe cristiana y todo lo que se enseña a través de la Biblia es un mito. Pero de repente aparece otro estudiante, levantó la mano y dijo lo siguiente: ¿puedo hacer una pregunta, profesor? Por supuesto, respondió el catedrático. El joven se puso de pie y preguntó: profesor, ¿existe el frío? A lo que contestó el profesor: ¿qué pregunta es esa?, mencionó el profesor y dijo: por supuesto que existe. ¿Acaso usted no ha tenido frío? El muchacho respondió: de hecho, señor, el frío no existe. Según las leyes de la física, lo que consideramos frío es en realidad la ausencia de calor. Todo cuerpo u objeto es susceptible de estudio cuando tiene o transmite energía. El calor es lo que hace que dicho cuerpo tenga o transmita energía. Todos los cuerpos se vuelven inertes, incapaces de reaccionar ante cero calor y ante cero energía. Así que con este ejemplo que le estoy poniendo, se puede concluir que el frío no existe. Hemos creado ese término, frío, se ha inventado ese término para describir cómo nos sentimos cuando estamos alejados del calor o cuando no tenemos calor. Otra pregunta, maestro: ¿existe la oscuridad? Continuó el estudiante. El profesor respondió: por supuesto que existe la oscuridad. El estudiante de nueva cuenta argumentó: nuevamente, profesor, se equivoca. La oscuridad tampoco existe. La oscuridad es en realidad ausencia de luz. La luz sí se puede estudiar, la oscuridad no. Incluso existe el prisma de Nichols para descomponer la luz blanca en varios colores en que está compuesta, con sus diferentes longitudes de onda. La oscuridad, en cambio, no se puede descomponer o fragmentar. Un simple rayo de luz rasga las tinieblas e ilumina la superficie donde termina el haz de luz. ¿Cómo puedes saber cuán oscuro está un espacio determinado? O sea, ¿cómo podemos saber qué tan oscuro está un cuarto o un espacio determinado? Precisamente la respuesta es con base en la cantidad de luz presente en ese espacio. ¿No es así, maestro? Oscuridad, pues, es un término también que ha sido inventado y desarrollado por el hombre. ¿Para qué? Para describir lo que sucede cuando no hay luz presente en un lugar. Finalmente, narra la historia, el joven preguntó al profesor y le dijo: señor, ¿existe el mal? El profesor respondió: por supuesto que existe el mal. Lo mencioné desde el principio. Vemos violencia, violaciones, crímenes, una serie de desorden, guerras en todo el mundo. Esas cosas son del mal.
A este argumento que dio el maestro, respondió el joven: el mal no existe. A menos, o al menos, el mal no existe por sí mismo. El mal, le explico, es simplemente la ausencia de Dios. Es, al igual que los casos anteriores, un término que el hombre ha creado para descubrir en sí mismo la ausencia de Dios. Dios no creó el mal. No es como la fe o el amor que existen como existen el calor y la luz. El mal es el resultado de que la humanidad no tenga a Dios presente en sus corazones. Es como resulta el frío cuando no hay calor, o es como resulta la oscuridad cuando no hay luz. Entonces, el profesor, ante esta explicación, después de asentar con la cabeza y decir, esta verdad es innegable, es inobjetable, sin argumentos, pues, se quedó totalmente callado. El nombre de ese joven, atrevido y con tanta seguridad en sus argumentos, presentando estas verdades innegables, es conocido ahora por todo el mundo. Todo el mundo conoce a ese joven que dejó una trascendencia en la historia de este mundo. Su nombre es Albert Einstein. Los paradigmas hechos por el mismo ser humano siempre existirán y seguirán gobernando precisamente las vidas de aquellos que voluntariamente deciden vivir en la oscuridad. Esto es, deciden vivir en la ausencia de luz, que es la única que puede alumbrar pues a cualquier espacio y presentar la verdad. La misma luz del Dios creador en todas las cosas. Pero hoy sabemos que Dios no fue el creador de la maldad, sino es el resultado del alejamiento del ser humano de su creador, de haber roto el pacto que Dios había hecho con el hombre. Según de Samuel 22:29, las personas cercanas a Dios siempre tienen y conocen esa verdad. Dice lo siguiente: tú eres mi lámpara, Señor. Mi Dios, tú eres y me alumbrarás en mis tinieblas. Isaías 9:2. El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. También le comento lo siguiente, palabras de nuestro Señor Jesucristo. Yo, refiriéndose a sí mismo el Señor Jesucristo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que en Él cree en mí, que cree en mí, no permanezca en tinieblas. Cuando leemos en la Escritura tinieblas, oscuridad, hace referencia precisamente a esa falta de luz, causada por el alejamiento que han tenido los hombres. Esos hombres hoy llamados postmodernistas, ¿no? Los cuales, sintiéndose sabios e inteligentes, están una y otra vez más alejados de Dios, padeciendo de las consecuencias de sus mismas decisiones imprudentes. No olvidemos lo siguiente, escuche bien, no olvidemos lo siguiente, principios establecidos por Dios y que son verdades innegables. 1 Corintios 1:25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo más débil de Dios es más fuerte que los hombres. Esto es, ¿cómo nos vamos a comparar con el que hizo todas las cosas queriéndonos poner al tú por tú con Él? No se puede, vamos a quedar siempre avergonzados. Esto es, el ser humano en su imprudente y a veces hasta contradictorio y necio afán, decide voluntariamente vivir en la ausencia de calor, vivir en la cero energía, vivir alejados de toda luz, la cual solamente la luz de Cristo puede disipar toda oscuridad. Esto es, viven alejados de Dios en su corazón. El consejo de Dios, que siempre se ha mantenido fiel a sus promesas,
seguirá insistiendo cada día a cada ser humano. Vive en la luz. Acércate a la luz de Jesús. Disipa toda oscuridad que solamente Dios puede disipar con sus verdades. La luz siempre va a aclarar nuestro entendimiento. La luz nos alejará de las consecuencias de vivir en la oscuridad. La luz nos alejará de vivir alejados de Dios. Nos evitará que vivamos alejados de Dios con todas sus consecuencias. Corrijo. No olvidemos, la maldad es la ausencia de Dios en el corazón del ser humano. Pregunto hoy, ¿cómo está nuestro corazón? ¿En penumbras? ¿En las sombras? ¿En la oscuridad? Y tal oscuridad que no se puede ver ni siquiera a 10 centímetros. ¿O nuestro corazón está lleno de la luz de nuestro Señor y Salvador? Termino leyendo las siguientes citas bíblicas. Segunda de Samuel 22:29. Tú eres mi lámpara, oh Señor. Tú alumbrarás mis tinieblas. Salmo 119:105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Que Dios, que nuestro Padre Dios, alumbre nuestro entendimiento y encontremos muchas respuestas asertivas y rompamos paradigmas que permanecen o hacen que permanezcamos viviendo en la oscuridad. Mire, siempre va a haber preguntas imprudentes, tan imprudentes que denotan un abundante desconocimiento de lo establecido por Dios. Una verdad innegable, una verdad indiscutible, una verdad inobjetable. ¿Por qué hay tanta maldad en este mundo? Por la ausencia de Dios en el corazón del ser humano. Consejo práctico de hoy. Ya no sigamos caminando en dirección a la oscuridad. Mejor giremos y dirijámonos hacia la luz, el calor, la cobertura de nuestro Padre Dios y vivamos en su presencia. Dios les bendiga. Tengan una excelente tarde. Terminamos dando gracias a Dios. Señor, te damos gracias, Padre, porque si tú habitas en nuestro corazón, entonces estaremos en la condición de un hombre que conoce la verdad, que conoce, Señor, de tu palabra y que rompe paradigmas y engaños para estar estableciendo nuestras vidas en lo que tú, mi Dios, nos has enseñado. Gracias, Padre bendito, por hoy contestarnos esa pregunta: ¿por qué hay tanta maldad en el corazón del ser humano? ¿Por qué hay tanta maldad en este mundo? Simple y sencillamente por la ausencia de Dios en el corazón del ser humano. En el nombre de Cristo Jesús, alumbra nuestros corazones, alumbra nuestro entendimiento y que nuestra mente verdaderamente llegue a procesos cognitivos fundamentados en razonamientos que están soportados en tu verdad absoluta, la verdad que tú nos dejaste por escrito en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Rey bendito. Amén. Un abrazo, que Dios les siga bendiciendo y caminemos hacia la luz de Jesús. Bonita tarde.